Hola amigo, seas bienvenido a tu canal, La Palabra. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante en la Biblia porque de él depende su paternidad espiritual. Este es la inspiración. En la vida cotidiana y en muchas áreas del saber se utiliza también esta palabra. Así cuando queremos expresar que algo nos ha motivado tanto al punto de movilizar todo nuestro ser para conseguirlo, decimos: estábamos inspirados. Un poeta, un escritor, un pintor, un músico u otro artista cualquiera escribe o pinta o interpreta una obra de manera excelente porque está inspirado. Yo mismo, cuando soñé con este canal para hablar contigo de la Biblia, cuando comencé a dar pasos para ponerlo en línea, o cada semana cuando publico un video sobre estos temas y deseo que lo veas y que te sea útil, estoy muy motivado con ello. Es decir, estoy inspirado. Y esta inspiración también proviene de Dios. Dios regala la inspiración y nosotros la recibimos como un don. Pero luego Él se esconde, no dice nada, no transmite un mensaje personal, se mantiene en silencio. Al ocultarse Dios tras la persona inspirada, esta última se lleva todo el mérito, la admiración y los aplausos de los que reciben su obra. Pero en la inspiración bíblica sucede otra cosa. A pesar de la aparente sencillez de la obra o la pobreza intelectual del inspirado, Dios está hablando. Y lo hace con un mensaje que capta e inflama nuestro corazón con su amor. En la Escritura, Dios nos dice: estoy aquí, escúchame, soy yo el que habla. La inspiración en Israel no tenía que ver con el ánimo del profeta o el escritor, ni con la excelencia de la obra producida, sino con el plan de salvación de Dios. Lo más importante es que Dios está obrando. Por eso, cuando el Señor quiere comunicar un mensaje, se vale de cualquier medio para conseguirlo. Y para nada importan las capacidades intelectuales del inspirado, ni sus motivaciones o virtudes. Es Él el que habla. Sobran los ejemplos en la Biblia de personas a quienes el Señor llamó para esta tarea, a pesar de su sencillez intelectual, su precariedad humana, su sexo o su baja condición social. Y muchos se resistieron al principio porque no se consideraban dignos o idóneos para esta tarea. Pero el Creador se valió de ellos para darse a conocer. Entonces hay una gran diferencia entre la inspiración como un don para la ejecución de una obra cualquiera y la inspiración como un don para hablar de parte de Dios. Esto es lo que significa precisamente la palabra profeta, el que habla de parte de otro. Cuando leemos la Biblia sabemos que esta es la palabra de Dios, pero pronunciada en lenguaje humano, y esto no puede ser separado. Los autores humanos, aun cuando predicaron o escribieron todo y solo lo que Dios quiso en orden a nuestra salvación, lo hicieron como verdaderos autores, es decir, con sus propios conocimientos y limitaciones humanas, sin que fueran transformados en escritores eruditos ni en santos súbitamente. Y arriba de todo, de manera anónima, para que nadie se fuera a gloriar de algo que no le pertenece por mérito propio. El apóstol San Pablo nos dice a este respecto: llevamos este tesoro en vasijas de barro para que aparezca que una fuerza tan extraordinaria es de Dios y no de nosotros. Hay una pregunta muy buena, ¿habrá en la Biblia alguna señal de que los autores fueran conscientes de que estaban inspirados por Dios? Pues sí la hay, y se puede encontrar, por ejemplo, en la cantidad de veces que sus autores afirman que lo que dicen es palabra de Yahvé. En el Antiguo Testamento, en 241 ocasiones aparece esta fórmula. En el Nuevo Testamento tenemos dos ejemplos que son muy conocidos entre los cristianos. En la segunda carta de Pedro se dice: pero ante todo, tened presente que ninguna profecía de la Escritura puede interpretarse por cuenta propia,
porque nunca profecía alguna ha venido por voluntad humana, sino que hombres movidos por el Espíritu Santo han hablado de parte de Dios. Y en la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo dice: tú, en cambio, persevera en lo que aprendiste y en lo que creíste, teniendo presente de quiénes lo aprendiste, y que desde niño conoces las sagradas letras, que pueden darte la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para argumentar, para corregir y para educar en la justicia. Llegados a este punto, hay un par de preguntas que son de campeonato. Estas son: ¿la inspiración divina se extiende a todas las partes de la Biblia, o digamos que solo aquellas partes que tratan de temas religiosos? La otra también es muy buena. ¿Habrá en la Biblia algunos libros que sean más espirituales que otros? Es decir, que se correspondan a Dios autor, y otros más profanos que se correspondan al autor humano. La respuesta a ambas preguntas es no. En la Biblia absolutamente todo es al mismo tiempo palabra de Dios y palabra de hombre. Todo es revelación divina y todo se ha escrito en palabras humanas. Hasta aquellos pasajes que cuentan historias abominables, repugnantes o crueles forman parte de la revelación, pero siempre después de un pero viene algo importante, ¿verdad? Pero como parte de un proceso. Este término es tan importante porque Dios no se ha revelado de golpe, sino progresiva y procesualmente. Y hay que darle gracias también por esto, porque la verdad es que no hubiéramos sabido qué hacer con toda la revelación. Dios ha ido preparando a su pueblo desde Abraham hasta hoy para que esperáramos al Mesías, y ya saben ustedes lo que hicimos con él, y para que pudiéramos vivir los valores del Evangelio, que son todo un reto más de 2000 años después. Así que no solo la revelación es un proceso, sino que también la conversión lo es. La inspiración divina alcanza a los autores de la Escritura cuando hablan y cuando escriben. La palabra pronunciada es también palabra inspirada. Y esto es muy importante porque, como ya hemos hablado, la oralidad está en la base de la tradición judía y cristiana. Nunca se insiste lo suficiente sobre la importancia de entender el rol de la oralidad dentro de la Biblia. Quizás algunas citas nos puedan ayudar a aterrizar en el cerebro esta realidad cultural. Entre Abraham y Moisés pasaron aproximadamente 600 años y no había libros. Entre Moisés y Salomón, época en que se empezaron a escribir los primeros libros, pasaron otros 350 años. Y desde Salomón hasta la vuelta del destierro babilónico, época en que se pusieron por escrito la mayor parte de los libros del Antiguo Testamento, pasaron otros 350 años aproximadamente. Es decir, que todos esos relatos de los que depende el comienzo y desarrollo de la historia de la salvación, como son la vocación de Abraham, las historias de sus hijos y nietos, la esclavitud de Egipto, las plagas, el paso del Mar Rojo, el período de los jueces y profetas, no estuvieron listos tal y como los conocemos hoy en nuestra Biblia, sino hasta casi 1300 años después de los eventos que cuentan. Nosotros somos creyentes de una tradición que ha recibido una palabra hablada y que solo mucho más tarde se puso por escrito. Por eso, tanto los que la recibieron de modo oral, cuanto los que redactaron los libros, actuaron bajo la inspiración del Espíritu Santo. Otra cosa importante es que los autores bíblicos no escribieron en situación de alienación, sino con toda su personalidad, con sus virtudes y sus limitaciones. Ellos no eran meros instrumentos pasivos en las manos de Dios, sino verdaderos colaboradores en la transmisión de la revelación divina. Dios no los sacó de la comunidad, no los apartó para comunicarles un mensaje para su uso personal,
sino que Dios los insertó más en ella, los envió a ella para comunicar, celebrar y vivir su fe según la palabra que les iba enseñando. Hay un fragmento de un documento del Concilio Vaticano II que expresa de manera magistral esto que venimos hablando. Las verdades reveladas por Dios que se contienen y manifiestan en la Sagrada Escritura se consignaron por inspiración del Espíritu Santo. La Santa Madre Iglesia, según la fe apostólica, tiene por santos y canónicos los libros enteros del Antiguo y Nuevo Testamento con todas sus partes, porque escrito bajo la inspiración del Espíritu Santo, tienen a Dios como autor y como tales se le han entregado a la misma Iglesia. Pero en la redacción de los libros sagrados, Dios eligió a hombres que utilizó usando sus propias facultades y medios, de forma que obrando Él en ellos y por ellos, escribieron como verdaderos autores todo y solo lo que Él quería. Ciertamente la inspiración que recibimos personalmente para realizar cualquier obra en la vida y la inspiración profética de las Escrituras son muy diferentes. Una nos puede traer alegría, realización personal, la gloria del servicio a los demás o los aplausos de las multitudes y la fama. La otra garantiza que lo que creemos y celebramos lo ha revelado el mismo Dios para nuestra salvación. En una, yo soy el protagonista. En la otra, el protagonista es Dios. Por eso a Él todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Si te gustó este video, te invito a que te suscribas a este tu canal y actives la campanita para que YouTube te avise de la próxima publicación. Y comparte con tus familiares y amigos. Me hace mucha ilusión estar cada semana contigo para hablar de la Biblia. Dios te bendiga mucho y hasta la próxima.